Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Alfil TV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como cada viernes de 21 a 22 estamos transmitiendo en vivo desde el estudio central de Canal 10. Vamos a analizar, como siempre, toda la semana política con los protagonistas. Ustedes saben que la campaña continúa en un marco de buena perspectiva sanitaria. Los índices realmente acompañan y la campaña se desarrolla, hay que decirlo, como si se tratara de la vieja normalidad. Cierto es que hubo esta pequeña primavera, vamos a decirlo así, en materia de coronavirus, no se acompaña con los índices de la pobreza. Realmente son muy preocupantes aún, más de 40 puntos marcaron los últimos informes que difundió el INDEC. Esta situación golpea de lleno la realidad de los argentinos, pero bueno, la política sigue su curso, algunos atienden estas realidades, otros pretenden plantear las agendas. Esta noche nos vamos a centrar en dos momentos importantes de cara al inicio de la campaña para las legislativas de noviembre. En Juntos por el Cambio, los radicales tuvieron momentos de deliberación interna muy importantes y ahí podríamos decir que se respira cierta sintonía entre sus máximos dirigentes de ahí para abajo. Vamos a estar charlando esta noche con el ex intendente de Córdoba, Ramón Mestre, sobre estos asuntos y cómo miran la campaña que se viene. También en la segunda mitad del programa va a ser el turno del diputado Carlos Gutiérrez, con el que vamos a charlar sobre la estrategia que ya planteó el gobernador Juan Schiaretti. Tuvo un acto con sus candidatos, después lo hizo con más de 200 intendentes, de estrategia territorial y un discurso anti-kirchnerista sin ninguna duda. Así que bueno, están planteados los temas. Paso a saludar primero a mi compañero Felipe Osman. ¿Cómo va, Feli? ¿Todo bien? Muy bien, y le damos buenas noches a Ramón Mestre. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido. Muy bien, mucho gusto. Gracias por acompañarnos esta noche para charlar de política, de campaña. La verdad que un gusto de estar en este programa nuevamente, así que muchas gracias. Bueno, decía en el anuncio, Ramón, que los radicales han tenido esta semana momentos de catarsis, como una suerte de retiro espiritual en dos etapas. Primero con los núcleos que componen el partido, núcleos internos, y después con los intendentes. Señalan los expertos en cuestiones que siguen el radicalismo que no se respiraba ese sentir de unidad desde que asumiste en la intendencia. ¿Qué factores se conjugaron ahora para volver a tener este capítulo de cohesión? Bueno, sí que podemos hablar de cohesión en definitiva. Sí, yo creo que sí. Me parece que es muy importante tener en cuenta y con mucha claridad qué es lo que está pasando hoy en la Argentina. Los índices de pobreza de los que vos hablabas al comienzo del programa nos concentran a todos en tratar de buscar la forma de detener esta caída libre que tiene el país en uno de los sectores, en uno de los lugares que más nos duelen a todos los seres humanos. Sin duda que estamos trabajando fuertemente con el convencimiento de que hay que ponerle un freno al kirchnerismo. Está claro que kirchnerismo y desarrollo no van de la mano. Está claro que el kirchnerismo es como aquel que quiere jugar al Jenga y en vez de tratar de sacar ese juego de las maderitas, con mucha prudencia, va y las patea. No vemos que haya una claridad en términos de un plan económico, en términos de un plan que permita tener un horizonte claro, reglas de juego claras. No hay institucionalidad, vemos un doble comando de manera permanente. Fíjense lo que pasa en Argentina. Pasó por alto una crisis que tuvimos sinceramente que hace muchos años que no se veía, las peleas que tuvimos hace 10 días atrás, cuando no sabíamos si se quedaba el gabinete, si no se quedaba el gabinete, si se quedaba el presidente o no se quedaba el presidente. Digo, la verdad que fue muy grave y pasó por alto. Bueno, será también el momento difícil, creo que hay mucha angustia por parte de los habitantes, preocupación.
Si bien es cierto, como bien dijiste vos... Y apatía también, que yo creo que eso es más preocupante todavía. Cuando hay apatía por la política, por ir a votar, eso socava, digamos, la realidad institucional, las bases institucionales de nuestro país. Sin duda que debería sí. ser un llamado de atención. Sin duda que sí, y yo le agrego algo más. A lo mejor a alguno le puede llegar a llamar la atención lo que voy a decir. Yo estoy de acuerdo y comparto las medidas que ha tomado el gobierno provincial con relación a esta situación sanitaria que tenemos. Yo entiendo que hay necesidad de flexibilizar, pero tenemos que seguir cuidándonos entre todos, con el distanciamiento debido, con los barbijos. Me parece que, si bien es cierto, han bajado la cantidad de casos, tenemos que ser prudentes. Fíjense, hace un tiempo atrás, el kirchnerismo nos hablaba de que el COVID nos iba a impedir llevar adelante las elecciones. Hoy parece ser que las elecciones nos permiten que no exista más el COVID. Es como de hecho no se habla de la variante Delta que tanto preocupa al mundo porque estamos en campaña. Por eso creo que hay que ser prudentes, hay que continuar pidiéndole a la sociedad, entre todos, acompañar en este sentido. Creo que nos sirve estas decisiones tratando de buscar voto a cualquier costo, ¿no? Y entonces es ahí donde Juntos por el Cambio hace un esfuerzo muy grande de tratar de estar todos juntos, bueno, una interna que ha sido una PASO que ha sido clarificadora. Ramón, nos guste o no, ha sido la que ha dirimido quiénes son los que integran en la lista. En mi caso, en este caso, valga la redundancia, me toca estar en el banco de suplente. Hay veces que uno juega de titular, otras veces uno juega de suplente. Bueno, me tocó estar en el suplente. Ahora que vas a estar, digamos, no va a ser desde el Congreso probablemente tu aporte, pero hablas de va trabajar. a ser de Congreso. No quería ser tan terminante. ¿Desde qué lugar vas a estar trabajando en esta nueva cohesión que tiene Juntos por el Cambio para sacar adelante al país, a la provincia, a la jurisdicción que sea, de estos problemas que venís describiendo? Bueno, yo no quiero dejar de mencionar lo anterior, porque la verdad que es un hecho muy importante que el radicalismo haya dado una muestra de unión. De unión. Y es verdad, tal vez desde aquel 2011, cuando todos se encolumnaron, y más allá de que tuvimos una interna también, porque recordemos que tuvimos una interna que me permitió a mí ser el candidato en el 2011, aunque me medía muy bien, logramos ganar la municipalidad, que es prácticamente una provincia dentro de otra provincia, porque sinceramente es muy importante en términos de recursos, en términos de gestión y demás. Le devolvió la esperanza a los radicales después de la época dorada de Angeló, exactamente, Martí, y después tuvimos la reelección. Pero bueno, en el medio ha habido siempre atisbos de querer producir la renovación, porque evidentemente yo produje ahí un rompimiento, digamos, en el marco digamos, de un trasvasamiento generacional, donde muchas veces no todos lo han terminado de observar. Si ustedes se fijan, Soledad Carrizo, que es una de las personas que encabeza la lista junto a Rodrigo de Loredo, y en mi caso somos todos de dirigentes de 40 años. Soledad tiene la experiencia de gestión de haber gobernado una ciudad, tiene experiencia legislativa. Rodrigo tiene experiencia legislativa porque cuando yo peleaba en la Intendencia de Córdoba, él ya era legislador provincial. Entonces a mí me parece que se da ahí una renovación que estamos llevando adelante, y eso también ha permitido que muchos dirigentes hayan tenido un gesto de generosidad, de entender el proceso después de la interna, y han sido las fotos o los gestos o los actos de trabajar juntos. Que no te bajas de ese proceso de renovación, por lo que estás diciendo, que no es Rodrigo de Loredo el renovador como se está vendiendo. Bueno, él. Yo creo que Rodrigo es uno de los que lleva adelante la renovación, y estamos trabajando juntos, más allá de que cada uno ha tenido su propia impronta o su propio recorrido. Vuelvo a repetir, cuando yo era candidato a intendente, en alguna oportunidad él era legislador provincial, presidente de bloque, es decir, estamos trabajando y justamente... Entonces no te resignas a quedarte en esta etapa intermedia del radicalismo que expresó quizá Negri o Aguad. No, en absoluto. Yo me siento que vengo trabajando para la renovación y creo que la estamos logrando. Creo que definitivamente yo había perforado y ahora me parece que ya hay una nueva camada. Y hay muchas mujeres, muchos hombres, muchos jóvenes que también lo vienen llevando adelante
en sus municipios, en sus consejos deliberantes, con lo cual eso es muy bueno. Y siguiendo un poco con lo que decía Felipe, me parece que es importante entender que este proceso que nosotros llevamos adelante también tiene que ver con una instancia donde a uno lo pone en un lugar, pero eso no quiere decir que por estar en el banco de suplentes uno se va a quedar quieto. Hoy empezó la campaña, yo hoy ya arranqué a recorrer Cañada de Luque, estuve en Capilla de Citón, también visité Sebastián Elcano, es decir, el norte cordobés, hablando con los vecinos, con los dirigentes, tratando de escuchar, tratando de ponerme en el lugar del otro, pero también, Ramón, llevando las propuestas. La política es expectativa. Sin duda. Que hay que mantener, digamos, todo lo que vos has construido desde tu espacio Confluencia. ¿Has Sí. tenido una reunión? ¿Con qué fines? Bueno, tuvimos una reunión presencial con los dirigentes de la capital, más de 250 personas, por una cuestión de aforo en Unión de Benevolencia no se podía llevar más invitados. Tuvimos con todas, con la debida cuidado del caso, una reunión importante de autocrítica, de reconocer errores, de entender que somos parte del triunfo, porque más allá de que nos tocó en la interna perder, hemos logrado colocar una candidata como es Soledad Carrizo, número 2 en la lista. Estamos con todas las ganas, con toda la fuerza de poder llevar adelante propuestas superadoras en un momento difícil que vive la Argentina, donde queremos ponerle un freno al kirchnerismo y donde sin lugar a dudas un espacio como el nuestro juega un rol importante, porque bueno, viene de algunos sinsabores, de algunas fricciones que hay que superarlas. Yo planteo que hay que votar Juntos por el Cambio, lista completa. ¿Pero vos crees que los radicales van a votar a Luis Juez, que se van a comer ese sapo? Bueno, justamente yo soy de los que cree que hay que actuar democráticamente. Esto significa que la interna, que fue ordenadora, que nos puso a cada uno en un lugar, la tenemos que respetar y por lo tanto tenemos que empujar para que Juntos por el Cambio tenga el mejor resultado en senadores, y estoy convencido que vamos a lograr los 6 diputados nacionales. ¿Y qué análisis hacen de este resurgimiento de Juez? Nosotros tenemos algunas hipótesis, ¿no? Pero me gustaría escuchar la tuya. Bueno, yo creo que en realidad vos un poco dabas en la tecla con el tema de la apatía, ¿no? Me parece que cuando la gente está apática, está angustiada, está deprimida por la situación económica que se vive, por las dificultades de tanta gente que ha fallecido, que no ha podido despedir sus familiares, problemas sanitarios, problemas de todo tipo, digo, sin ir más lejos. Sí. Nuestros hijos hace 2 años que no van a la escuela, algunos han retomado las clases, pero sinceramente ha sido muy duro eso. Expresa quizá ese sentimiento de la antipolítica, bueno, es el escenario en donde ese es el escenario que tal vez lo pone a Juez en una versión tal vez con más empatía con la gente, y bueno, ya ha llevado adelante una campaña que nos superó holgadamente. Ramón, cuando fue la interna radical no hace mucho, todas las vertientes hablaban de recuperar un protagonismo para la UCR dentro de Juntos por el Cambio. No te voy a preguntar dónde te ves vos en el 2023 porque presumo que no me lo vas a contestar, pero la UCR, ¿dónde la ves en el 2023 a nivel provincial? Mirá, está muy buena tu pregunta porque claramente nosotros tenemos la mirada y el trabajo puesto en el 2021. Es tan importante lo que vivimos hoy los argentinos y la necesidad de poder frenar el kirchnerismo, defender la República, que hoy toda nuestra energía está puesta ahí. Evidentemente que después vendrán el tiempo para pensar en el 2023, pero cuando vos ves los niveles de pobreza que hay, cuando vos ves las desigualdades que existen, sinceramente creo que hay que ir paso a paso y a la vez también, digamos las cosas como son. El país está tan inestable que uno no sabe qué va a pasar mañana. Entonces, yo creo que tenemos que ser responsables, respetuosos, generosos, porque más allá de que a lo mejor uno le hubiera encantado estar de titular, hoy está de suplente empujando. Yo aprovecho para decir, si ustedes me preguntan a mí cuál es o qué pensás vos de tu futuro, yo he vuelto a mi profesión, hace 2 años que estoy ejerciendo la profesión, no tengo cargo público, no recibo ningún sueldo del Estado, vivo de lo que llevo adelante en mi estudio jurídico. Hace 17 años que yo ejerzo la profesión, solamente interrumpí
la matrícula cuando fui intendente para evitar cualquier conflicto de intereses y eso me permite de alguna manera llevar adelante actividades no solamente profesionales, sino también volver de alguna forma porque, a ver, la gestión te consume las 24 horas todos los días, no hay sábado, no hay domingo, y hoy de nuevo es como que he vuelto a poder disfrutar de mis hijos, de llevarlos a la escuela, de compartir las distintas instancias y situaciones. Sí creo que el radicalismo tiene que tener un protagonismo. En este 2021, Facundo Manes, por ejemplo, es una expresión genera genuina de un piso, no hay techo, de dirigentes que generan empatía, que vuelven a tener una mística como tuvimos en el 83, que pero acá en Córdoba, fíjate que el PRO, los dirigentes siguen todavía eligiendo quiénes son sus representantes. De hecho, Patricia Bullrich en una entrevista que nos daba, hablaba de que de juez es el que mejor mide, ella misma lo está planteando. Bueno, para juez el se lanzó en el 2019. Y se lanzó antes, no hacía falta tanta presentación. Pero, a ver, yo lo he dicho en muchas oportunidades y creo que en el marco de una campaña electoral tenemos que ser muy responsables y respetuosos y cuidar mucho uno de los órganos que tiene el cuerpo, que es la lengua. Y entonces, ahora hay que hablar de propuestas, hay que hablar concretamente de las soluciones que le vamos a plantear a los cordobeses y a los argentinos para que la Argentina vuelva a la senda de las inversiones, del empleo, de mejorarle los haberes a los jubilados, de mejorar las condiciones de cualquier persona que quiere emprender con la carga impositiva que es básicamente imposible, pero creo que el radicalismo juega un rol central y en esta oportunidad no estamos dispuestos a hacer ni furgón de cola, ni a mirarlo de costado, estamos dispuestos y les habla alguien que irrumpió en la política con vocación de poder. A mí no me mueve el cargo por el cargo mismo, yo estoy dispuesto a ocupar un cargo público para poder transformar la realidad. Y eso es muy importante porque yo me voy encontrando con muchas personas dentro del radicalismo. Me encuentro con un Gerardo Morales que tiene ganas de cambiar la realidad. Reunido con él. Me encuentro con un Rodi Suárez que gobierna muy bien Mendoza y que tiene muchas ganas de seguir transformando la realidad a nivel nacional. Un Gustavo Valdés que viene de ganar por más del 70% de los votos en Corrientes. Un Gastón Manes, un Facundo Manes, que son hermanos que los dos tienen muchas ganas de transformar la realidad, un Martín Lustó, un Rodrigo de Loredo, una Soledad Carrizo, un Ramón Mestre, y podría seguir nombrando muchas personas que sinceramente tenemos ganas de tomar más protagonismo y seguramente después de la buena elección que pretendemos, o muy buena pretendemos llevar adelante en el 2021, el 2023, llevar adelante un trabajo que es muy importante de preparar una propuesta para no volver a cometer ya los errores que cometimos, porque también hay que hacer autocrítica. Nosotros hemos cometido errores. ¿Te arrepentís, Ramón, de haberte presentado en el 2019 a la gobernación, teniendo en cuenta que ya sabías que iba a haber dos candidatos? No, porque yo lo hice sobre la base de las convicciones. Y me tocó en ese momento conducir el radicalismo, y el radicalismo nunca había dejado de presentar un candidato a gobernador en toda su trayectoria provincial. Y no iba a ser justo, bajo mi presidencia, que el radicalismo no presentaba candidato, porque en realidad en ese momento Mario se presentó no por la Unión Cívica Radical. Bueno, sí, por Juntos por el Cambio, pero bueno, es radical, eso no se lo vas a negar. Pero el nombre no era Juntos por el Cambio. No era la lista 3, sí, te entiendo perfectamente. Ramón, recién cuando hacías tu diagnóstico de los problemas que tiene el país y las propuestas, se ve una coincidencia muy grande entre las propuestas de Juntos por el Cambio y Hacemos por Córdoba. Y es raro porque desde Juntos por el Cambio viven diciendo que Hacemos por Córdoba es kirchnerismo. ¿Vos creés que hay una identificación? Para el electorado no la hay, porque el electorado cuando tiene que votar en elecciones ejecutivas apoya a Hacemos por Córdoba. ¿Vos creés que el kirchnerismo y Hacemos por Córdoba es lo mismo o es un argumento de campaña fácil y pegador? Mira, yo lo que creo es que claramente Hacemos por Córdoba le ha sido funcional al frente de todos, al kirchnerismo. ¿Por qué? Y porque cada vez que se ha terminado de votar alguna ley importante o se ha tratado una ley de envergadura en el Congreso Nacional, sea en senadores o en diputados,
siempre los legisladores que le responden al gobernador Schiaretti o han dado quórum, que para que quede claro es sentarse en la banca y apenas están el número para poder empezar a tratar la ley, se levantan y se van, porque no han querido quedar mal con el electorado de Córdoba, o en su defecto han votado 17 leyes en el Congreso, en diputados. ¿No es así? Gobernabilidad, no hicieron lo mismo quizá con Macri, que es el argumento que se escucha de los schiarettistas. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre ese apoyo al gobierno de Macri y lo que hacen ahora con ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el peronismo no decide o no juega en el marco de las PASO, que dicho sea de paso, ellos crearon la ley, ellos la diseñaron, y da la casualidad que hasta ahora nunca el peronismo en Córdoba ha dirimido sus cuestiones internas en las PASO. Siempre somos nosotros, o los radicales, o los del PRO, o los de Juntos por el Cambio, los que terminamos... la izquierda también la izquierda, terminamos decidiendo a través del voto de la gente quiénes son los representantes. El peronismo termina siempre jugando en dos canastas para tratar de no perder ese voto que de alguna manera tiene que ver con un chauvinismo cordobés o con esto que han inventado de Hacemos por Córdoba el cordobesismo, y no quieren perder los votos ahí, pero la gente no es once, la gente lo ve. Y por eso nosotros hemos logrado en la PASO un número muy importante, hemos ganado muy bien, hemos sacado un resultado muy, pero muy importante. Sí, ni hablar, y sin duda que Hacemos por Córdoba, me imagino que festeja de la manera en que lo hace, porque bueno, le gana al frente de todos. Nosotros siempre, por lo menos desde Alfil, lo hemos entendido como una gran interna. Expuesta. Pero bueno, siempre se habló de esas coincidencias del electorado, ahora por lo menos hay una coincidencia en lo discursivo entre lo que está planteando Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio. Si vemos los planteos, por ejemplo, del aeropuerto, todos defienden lo mismo, hablan de lo mismo. Pensando en un escenario nacional, ¿vos crees que si se continúa esta división en el peronismo, habría un espacio en Juntos por el Cambio para el gobernador, para el peronismo del gobernador? ¿Es una posibilidad o algo muy descabellado pensar? Mira, para mí es un poco descabellado pensarlo. Sinceramente nosotros tenemos profundas diferencias. ¿Alguna vez Larreta, bueno, lo planteó esa posibilidad? Sí, pero ahora estamos en el marco de una elección legislativa y no hay que confundir al electorado. Nosotros tenemos profundas diferencias, más allá de que yo apenas arrancamos el programa le dije que coincidía con las medidas que han sido más prudentes a la hora de las flexibilizaciones, porque creo que el Frente de Todos del kirchnerismo está desesperado para tratar de ver cómo consigue votos y flexibiliza todo. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir, la prudencia, el distanciamiento, el barbijo y demás. Pero eso no quiere decir que comparta las políticas que Hacemos por Córdoba lleva adelante en Córdoba. Tengo profunda diferencia. Pero más allá de eso, desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista de las propuestas que Felipe recién planteaba, nosotros venimos planteando el tema de las reformas impositivas, que de hecho cuando yo estuve en el municipio fui uno de los pocos que logró bajar las tasas como lo había planteado el consenso fiscal. Córdoba no lo hizo, la provincia. Es más, la provincia ha aumentado y ha llevado los impuestos a niveles sumamente altos, que es un poco el reclamo que de manera permanente escuchamos en la calle. Y si yo eso sobre le todo agrego, con la actividad paralizada como estuvo el año pasado. Sin duda, y si yo a eso le agrego, en el marco de la actividad paralizada, hay que hacerle un monumento y un agradecimiento a los padres autoconvocados que han pedido, y estuvimos nosotros, los radicales y los miembros de Juntos por el Cambio, empujando y pidiendo que haya oportunidades para volver a la escuela, para que haya igualdad en el tratamiento, porque mucho se habla de la conectividad, mucho se habla de las posibilidades de acceder a través de la no presencialidad a la escuela, pero en realidad son muy pocos los que están en condiciones de llevarlo adelante. Y sinceramente, nosotros estamos proponiendo una emergencia educativa por 8 años, y fíjense que el ministro nuevo que asumió en estos días de la Nación, dijo que por lo menos 3 años nos va a llevar recuperar lo que hemos perdido en materia educativa. Sí, yo creo que es demasiado optimista, coincido con vos. Pero yo aprovecharía hacer lo que hicimos en Córdoba, lo que hicimos en la ciudad de Córdoba,
con un congreso educativo, invitarlo a los docentes, invitarlo a los no docentes, volver a rediscutir. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si está transferido y es competencia de las provincias, hay que convocar a las provincias de la nación a un gran pacto educativo, de reforma educativa, de contenido, de currícula, de salario, de discutir. A ver, la base de cualquier país es la educación, la salud, la ciencia, la tecnología, todo lo que tiene que ver con la innovación. Si la escuela no va camino a eso, si vemos que en el mundo las escuelas le enseñan a los jóvenes, a los niños, la robótica, la informática, si nosotros no lo hacemos, me parece que estamos equivocando el camino. Ramón, ¿tenemos tiempo para una más? ¿Tenemos tiempo para una más? No. ¿No? Nos quedamos, bueno, sí, nos dicen que sí, muy bien. ¿Alguna gestión, Félix? Ramón, sí. Bueno, ayer Yarzora volvió a repetir profundas críticas hacia tu gestión, ya desde hace mucho tiempo. Me gustaría saber qué puedes responder a eso. Bueno, a mí la verdad que el relato se mata con la publicidad. Si vos gastás fortunas en difusión y en propaganda y no le mostrás a los cordobeses cuáles son los números que en realidad tiene, porque es una obligación, hay una ordenanza de información pública. Nosotros teníamos un portal que todo el tiempo estaba brindando información y todos podían acceder. Hoy, si nos ponemos a ver, y ustedes que son un diario y que son un espacio de información que cada vez se amplían más y que ahora ya están en la televisión, y me alegra sinceramente que vayan cada vez por más. Ustedes saben que la última vez que nos dieron información desde el municipio, estamos hablando prácticamente de hace un año, en octubre, noviembre, y a cuentagotas, no sabemos en qué gastan. Ahora, hace un año y 9 meses, de lo único que he zafado hasta ahora es que me echen la culpa del COVID, porque es lo único que le falta, es lo único que le falta que me echen la culpa. Mientras tanto, mata relato la publicidad. Si gastas fortuna en publicidad, y está claro, y lo saben que los cordobeses lo ven. Mis hijos entran y dicen, papá, otra vez está acá, mira, y se meten en YouTube y prenden. Pues, es una cosa infernal. Entonces, evidentemente que la finanza ni el municipio ha estado como el relato del intendente lo plantea. Muchísimas gracias, Ramón, por esta charla muy interesante. Bueno, gracias a ustedes y gracias por invitarme. Bueno, Félix, nos tenemos que ir a la pausa. Tras el regreso vamos a estar hablando con el diputado de Hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez. Bienvenidos al segundo bloque de Alfil TV. Estamos por tomar contacto en unos minutos nada más con el diputado del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez. Él es diputado, bien decíamos, pero es una de las personas mano derecha del gobernador Juan Schiaretti, y la propuesta es charlar con él sobre dos actos importantes que lideró el gobernador Juan Schiaretti en la semana. El primero de ellos fue con las candidatas, intendentes, y el segundo de este viernes con más de 200 jefes comunales, con el objetivo de compaginar las acciones de campaña. El gobernador dijo que se va a cargar la campaña al hombro y el objetivo es, como ustedes ya saben, subir ese caudal de votos, buscando bucear en los indecisos, en las personas que no fueron a votar durante la PASO, y también en Juntos por el Cambio. Ustedes saben que el gobernador Juan Schiaretti ha montado un discurso ahora totalmente anti-kirchnerista, Felipe, con el objetivo, bueno, de pescar en esos votos, teniendo en cuenta que el electorado es compartido, si bien no en las mismas elecciones, siempre se comporta distinto. Bueno, hay una cierta similitud. Bueno, Felipe, ¿nos querés contar el marco general? ¿Qué se habló en estos actos? ¿Cuáles son tus observaciones? Bueno, va a estar interesante preguntarle a Gutiérrez, porque para desgranar un poco lo que fue el discurso de ayer. Hablaron Natalia de la Sota, Alejandro Vigo, abrió Yarzora, cerró después Juan Schiaretti. Y bueno, como te decís vos, viene habiendo de parte de Schiaretti una profundización de las críticas hacia el gobierno nacional, y de parte de las candidatas se habla mucho de presentar a Córdoba como una provincia afuera de la grieta, de tratar
de quedarnos afuera, digamos, de decir que la polarización no sirve. Y esto probablemente esconda algún temor que tiene el oficialismo provincial de que en las generales existe una polarización mayor que dificulte mantener la cosecha que obtuvieron en las PASO y alcanzar las 3 bancas en diputados. Creo que ya tenemos conexión. ¿Es así, chicos? Muy bien. Damos entonces bienvenida al FIL TV al diputado Carlos Gutiérrez. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por concedernos estos minutos con Alfil TV. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ambos? Bien, muy bien. Bueno, planteábamos en el comienzo un contexto de los 2 actos que tuvieron esta semana, encabezados por el gobernador, pero quiero detenerme, diputado, en el último de este viernes, en donde se compartió un ágape con más de 200 intendentes para empezar a poner a punto la campaña. La pregunta es, diputado, si quedó superada quizá el encono que podría haber con estos intendentes que decidieron jugárselas por el frente de todos para la PASO. Mira, nosotros hoy hemos tenido una excelente reunión de trabajo con más de 250 intendentes de toda la geografía provincial y el gobernador ha sido muy claro e incluso en este sentido lo expresado por los propios intendentes que hablaron en el acto, que son dicho sea de paso, intendentes que hicieron excelentes elecciones, es decir, ganaron cada uno de sus circuitos, no solamente haciendo la autocrítica en el sentido de que se pueden lograr mucho más votos en cada uno de ellos al calor del resultado de las PASO, sino que también este otro concepto que también hizo suyo el gobernador, en el sentido de que entre tantos otros mensajes que la elección PASO ha dejado, en este caso los cordobeses, es el de que si había una fuerza que se autotitulaba peronista, bueno, no hemos sido nosotros ni vamos a ser nosotros quienes establezcamos parámetros para medir ninguna de las referencias a esa fuerza precisamente, sino que ha sido el propio electorado el que ha dado una respuesta contundente en ese sentido. Por lo tanto, los intendentes que hoy estuvieron son los intendentes que entienden que el modelo Córdoba, construido durante 20 años, que los ha tenido a ellos como protagonistas fundamentales en este armado de abajo para arriba, que constituye, al menos desde el punto de vista de la configuración de nuestra alianza electoral, primero Unión por Córdoba, hoy Hacemos por Córdoba, al menos estos intendentes entienden perfectamente dónde están ubicados, a qué fuerza pertenecen, a cuál no pertenecen, independientemente de la gestión que muchos de ellos hacen, como las hacen empresarios que, aún estando en desacuerdo con muchas de las leyes o de las medidas que el Gobierno Nacional ha venido teniendo en distintos aspectos, no se niegan, obviamente, a conseguir el resultado que, por otra parte, es bastante pobre respecto de, como siempre decimos, de los cuantiosos recursos que Córdoba pone en el Tesoro Nacional y que estos intendentes debieran estar recibiendo muchísimo más de lo que reciben también de la Nación. Gutiérrez, buenas noches, ¿cómo le va? Aprovecho para saludarlo. En el acto que hubo ayer, ¿cómo le va? En el acto que hubo ayer, tanto Natalia de la Sota como Alejandra Vigo hablaron de Córdoba como una provincia afuera de la grieta y interpelaron de cierto modo a la militancia a que salga a convencer a los cordobeses de que la grieta, la polarización no trae soluciones para Córdoba, sino en todo caso problemas. ¿Hay un temor de que en las generales pueda haber una polarización mayor que en las PASO y que esto dificulte a Hacemos por Córdoba conservar su cosecha en las urnas y los 3 bancas que estaría ganando si repite la misma performance en noviembre? Así fuera eso posible como una alternativa, nosotros en realidad lo que intentamos es marcar lo que la grieta tiene de dañina, no solamente en Córdoba, sino en todo el escenario nacional. La grieta es, diría yo, el impedimento más grande que Argentina tiene hoy
para lograr el progreso, es decir, porque niega la posibilidad de diálogo entre aquellos que piensan distinto. Basta que A diga a tal cosa para que B, que es el destinatario de ese mensaje, diga exactamente lo contrario por el solo hecho que lo dijo A. Un país no puede funcionar, no puede progresar de esa manera, es imposible. Entonces, lo que nosotros decimos es que precisamente en Córdoba, debido a este modelo cordobés de gestión, que no es, como también ha dicho el gobernador hoy, producto de dos iluminados, que más allá de su sapiencia y de su contribución invalorable, digamos, a la construcción de este modelo, no ha sido eso la causa por la cual nosotros hoy no tenemos grieta en Córdoba. No la tenemos porque hemos sido capaces de construir aún en la diversidad de pensamientos, porque no vemos en la diversidad un impedimento o una minusvalía, sino que vemos una fortaleza precisamente porque eso obliga a ponerse de acuerdo, más allá de que tengamos opiniones diferentes en algunos aspectos, en aquellas que sí coincidimos, para poder llevar adelante las soluciones que los distintos sectores, las distintas actividades de Córdoba tienen. Eso es superar la grieta, eso es tener una lógica de progreso que no parte de la base de la lógica amigo-enemigo, que es la que precisamente funciona en Córdoba. Vengo recién de una mesa integrada por parte de valga la redundancia, de la Mesa de Enlace Nacional y de la Mesa de Enlace Córdoba, que ha estado en toda una jornada trabajando en torno a la fundación de la Mesa de Enlace Provincial, en donde precisamente lo que se expresa es esto, la necesidad también de ponerse de acuerdo en materia del complejo agroalimentario en las cosas que realmente nos han permitido en Córdoba en los últimos años ser una provincia que, en la expresión de los propios dirigentes del agro de otras provincias me refiero, lo verbalizan diciendo de que les da sana envidia lo que hacemos los cordobeses. Y yo siempre digo, lo que hacemos los cordobeses es de estricto sentido común. No es muy difícil, diputado, imaginar cuál es el progreso que puede tener una nación, una provincia, si nos ponemos de acuerdo y rechazamos la grieta. Diputado, sin embargo, no ha pasado desapercibido el endurecimiento del discurso del gobernador, que ya se presenta opositor a la Casa Rosada, situaciones que se habían cuidado en otras oportunidades en el marco de la buena relación institucional. En Juntos por el Cambio señalan que este discurso, que esta estrategia los acerca a los ejes de Juntos por el Cambio. En la práctica y desde lo estratégico, diputado, ¿cómo van a hacer para diferenciar la propuesta de Hacemos por Córdoba de lo que está proponiendo la coalición compuesta por radicales y macristas? Le pongo como un ejemplo, por ejemplo, coincidieron en la defensa del hub aéreo con argumentos similares. Eso charlábamos hace unos momentos con Ramón Mestre. Pero la diferenciación tiene una base que es, porque uno puede discutir muchas cosas. Lo que no puede discutir es, en el correr del tiempo, en una línea temporal, quién ha sido coherente, quién ha tenido la defensa de estas propuestas, no de ahora por un proceso electoral particular, sino porque las hemos tenido durante tantos años. Yo fui ministro de Agricultura durante el desarrollo de la 125, y si ustedes repasan lo que yo y otros dirigentes y el propio actual gobernador decíamos respecto de las retenciones, respecto de la actitud para con el complejo productivo por excelencia de Córdoba y de Argentina, son exactamente las mismas cosas. El problema lo tienen quienes ahora tienen que descubrir que estas propuestas existen, y el tono de las mismas tiene que ver, en nuestro caso, con que se sigue insistiendo con tropezar con la piedra, no una ni dos veces, sino ya varias veces, como es en el caso del cepo de la carne. No tiene nada que ver el tono con el hecho de la coherencia, de que estas no son nuevas propuestas, sino que son las propuestas que siempre nuestra fuerza política ha tenido, con la sumatoria de otros aspectos, por ejemplo, la ley de biocombustibles, que no estaba por entonces. Claro. Pero esa es la gran diferencia en la diferenciación. La diferenciación no la vamos a hacer nosotros, la va a hacer la propia ciudadanía sabiendo cuándo vota
aún se le diga algo parecido, cuando vota por una fuerza que ha sido coherente durante años con esta propuesta y esta defensa, y cuando estamos frente simplemente a una oferta de tipo electoralista. Diputado, ayer el gobernador habló de una configuración en las cámaras, particularmente en diputados, en la que ninguna de las fuerzas va a tener una mayoría absoluta. En ese caso, los diputados de los bloques minoritarios o de fuerzas provinciales van a tener un peso relativo más importante. A partir de tejer una serie de acuerdos con estos bloques minoritarios, ¿hacemos por Córdoba o Córdoba Federal? ¿Podría llegar a tener la llave del quórum en diputados? Bueno, nosotros en algunas oportunidades no hace falta llegar a la nueva configuración del Congreso, que obviamente todos imaginamos a partir de la proyección del resultado de las PASO en una elección general que dudo yo realmente que vaya a cambiar en demasía el resultado. Si esto fuera así, evidentemente va a haber una nueva configuración, y por eso es tan importante que los cordobeses, en nuestro caso, que no elegimos presidente, no elegimos gobernador, no elegimos intendente, sino diputados y senadores que vayan a las respectivas cámaras, tenemos que tener muy claro qué es lo que tenemos que votar. Entonces, me parece que ya esta situación la hemos tenido en algunas oportunidades, y nosotros siempre hemos tenido el norte, no de oponernos por oponernos a todo, porque eso también se manifiesta en la tribuna por parte de algunos, pero después no se verifica en la realidad. La democracia y el funcionamiento también del Congreso significa diálogo, significa negociación. La diferencia está en que nosotros siempre lo hacemos hoy y lo haremos en el futuro, que es defender prioritariamente en esas negociaciones y en esa posible configuración, en esa eventual llave que vos mencionas, no pararse sobre la misma para hacer macanas, sino simplemente utilizarla para estar profundizando la posibilidad de que los recursos que los cordobeses merecemos, en función, vuelvo a decir, de la cuantía de los mismos que ponemos en las arcas nacionales, los recibamos a través de los distintos instrumentos de ley, sea el presupuesto, sea cualquier otro proyecto. Gutiérrez, sin duda, bueno, Córdoba no es una isla, no estamos aislados del contexto nacional. Si se repite la sonora derrota del Frente de Todos en noviembre, ¿qué perspectiva, análisis hace para los 2 años que se vienen en el gobierno nacional? Y en ese caso, ¿para qué escenarios se preparan desde el PANAL? Bueno, es interesante la pregunta, ¿no? Y yo diría que la primera respuesta es la mirada de preocupación. ¿Y en qué sentido, en qué dirección esa preocupación? Supongamos que se dé este escenario que ustedes describen en la elección general del 14 de noviembre. ¿Qué espera uno que sería importantísimo para el país? Que quien perdió entienda que ha habido un nuevo mensaje ratificatorio desde las PASO y que eso lo obliga a ponerse a dialogar en serio, a imaginar cómo abre un diálogo, no de mentirita, no producto de un maquillaje para llegar a la próxima elección, como ha sido estas instancias supuestamente de diálogo generadas a partir de las PASO, sino un diálogo genuino en torno a los temas que verdaderamente Argentina tiene que dar cuenta de ellos si pretende ir en la búsqueda de una solución a la tremenda crisis que tiene. Y de parte de la oposición, no estar pensando en la oportunidad que esto eventualmente pudiera ofrecer para ganar una próxima elección, sino también sentarse con la misma amplitud del diálogo para realmente encontrar esas soluciones. En ese esquema, nosotros nos va a encontrar siempre aportando desde Córdoba, como siempre lo hemos dicho, a la construcción de un país mucho más justo, pero siempre desde la defensa de los intereses de Córdoba. Difícilmente uno pueda defender los intereses de Córdoba si primero tiene que ir a preguntar a su fuerza nacional qué es lo que conviene o no conviene en función de una estrategia de querer ganar la próxima elección. Eso no nos ocurre ni nos va a ocurrir a nosotros en el futuro, a los candidatos de Hacemos por Córdoba. Diputado,
No me puedo ir sin hacerle esta última pregunta. Durante la semana que pasó se ha hablado mucho de la proyección nacional de Schiaretti. De hecho, hubo un grupo de dirigentes que empezaron a ponerlo muy en agenda, algunos muy del círculo cercano de Schiaretti. Después se pidió desde el panel que se le bajara la espuma. ¿En qué estado está esta hipótesis de proyección nacional de Schiaretti? Y particularmente me gustaría preguntarle si se puede germinar un proyecto nacional siendo al mismo tiempo una fuerza que garantiza la gobernabilidad o que busca hacerlo. Mira, yo te diría que la mejor respuesta a esa no es el entusiasmo que puedan tener un conjunto de dirigentes, que además es entendible, etcétera, etcétera, más allá de lo extemporáneo que pueda ser una manifestación en el medio de un proceso electoral, pero además un proceso de crisis como tiene Argentina. Pero yo te respondo lo que una y otra vez dicen, y acabo de escucharlo hace muy pocos minutos en la reunión de la que comentaba que vengo, de parte de uno de los dirigentes que conforman la mesa de enlace nacional. Él dijo, cada vez que vengo a Córdoba digo lo mismo, pero lo siento así, les tengo sana envidia a los cordobeses que son capaces de construir un relacionamiento, una manera y un modelo de gestión que permite avanzar a pesar de las diferencias. Es lógico y es natural entonces que lo que debiera ser la moneda corriente en el desarrollo y en el desenvolvimiento de la política, de los acuerdos y en definitiva de la definición de los grandes trazos que hacen al futuro de un país, es natural que se mire a aquellos que estamos practicando de una manera distinta, cuando no tenemos grietas, cuando funcionamos a pesar de que podamos tener diferencias, cuando se respeta la libertad de prensa, cuando no se avasalla la justicia, etcétera, etcétera. Bueno, es natural que esto ocurra. Gracias. Y ahí en más, a que nosotros estemos impulsando esto hoy sería irresponsable, sería extemporáneo. Lo que uno no puede evitar es que el modelo que los cordobeses y por virtud fundamental de los cordobeses hemos construido se proyecte a nivel nacional. Muchísimas gracias, diputado Carlos Gutiérrez, por estos minutos con Alfil TV. No, al contrario, le envío un abrazo a ambos. Lo despedimos. Luego, buenas noches. Nos tenemos que ir a una brevísima pausa y ya volvemos con un bloquecito cultural. Bienvenidos al bloque final de Alfil TV. Esta noche no estamos en compañía de Dirty Ortiz, el encargado del momento cultural, porque se encontraba hace un ratito disertando sobre el rock nacional en el marco de la Feria del Libro. Así que ahora les proponemos ver el TEP que preparó para nosotros sobre las contratapas en Alfil. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta semana en el diario Alfil hablamos de un aniversario, el aniversario de la película Zoolander. Se cumplieron 20 años del estreno de la primera de estas películas de Zoolander, de Derek Zoolander, este modelo tan particular. Y nosotros analizamos en la contratapa por qué resulta tan importante a esta altura recordar lo que fue esa película. Para plantearnos un poco mejor el asunto, sería bueno que viéramos qué pasaba antes de Zoolander y qué pasaba en simultáneo. En esa época era el imperio de las supermodelos y los supermodelos. Era como que había una casta de personajes, celebridades, que tenía como ámbito natural la moda de alta costura, las pasarelas, pero que por supuesto aparecía en las revistas y también la gente seguía su vida con gran interés, como si fueran estrellas de cine. De hecho, ha habido películas donde estos supermodelos aparecían como protagonistas o por lo menos como personajes importantes. Por supuesto, viéndolo con 20 años después, me parece que hoy los paradigmas que existen sobre la belleza y la cosmovisión que tenemos en la actualidad hace que ese tipo de supermodelos, por suerte, hayan pasado de moda. Hoy las cosas se ven de otra manera y creo que en ese sentido Zoolander hizo su contribución porque puso en ridículo, era una parodia a lo que era ese mundo de las supermodelos, de la moda de alta costura. Y si bien hoy la industria de la indumentaria y el diseño de indumentaria son muy valorados, ya han pasado por encima los diseñadores con respecto a lo que eran en aquel momento las grandes estrellas que eran
quienes caminaban por las pasarelas. Hoy los modelos y las modelos trabajan de esa manera como personas que están incluidas dentro de la industria de la indumentaria, pero que no son las figuras que generaban como un ejemplo de lo que debía ser bello y de lo que no lo era. Hemos recorrido un largo camino, lo seguiremos recorriendo en ese sentido, y creo que Zoolander, viéndola hoy, nos da la pauta de cómo se empezaba a criticar aquello que hasta muy poco antes se había convertido como en el paradigma de la belleza universal. Muy bien, llegamos al final, nos quedaron muchas contras afuera, pero pueden recorrerlas a todas en www.diarioalfil.com.ar. Felipe, buenas noches. Buenas noches, Dani. Que tengas buen fin de semana. Lo mismo le deseamos a todos ustedes. Nos vemos el viernes que viene.